I think, for me, I felt like I didn't have any faith in myself. And I didn't even have the guts to try, really. You know, I was sort of sitting behind what I would call my potential in a way which made me feel comfortable. Like, when you've got potential, there's always a hope, right? And you don't have to check it out. So something happened. I think it was like, I was really not expecting to be an artist or do anything. We're hoping to get married, really, I think, you know. I just didn't think I had the capacity. And then all my relationships at the time failed, and I suddenly found this inner strength, and I just went like, well, perhaps I'll just try and see what I can do. And it was very exciting provocation to myself. Todo el mundo sabe en una película quién es el director o la directora. Todo el mundo sabe quién es el fotógrafo o la fotógrafa. Porque claro, pues sin fotografía, pues ¿cómo registramos la película? Pero mucha gente no tiene ni idea qué hace el director de arte o el diseñador de producción, ni tampoco su relevancia en el cine. Muchas veces escuchamos como, ay, necesitamos a alguien que haga la dirección de arte de esto, pues esto lo puede hacer cualquier persona, solo que tenga buen gusto. O, las de maquillaje y vestuario están muy buenas. O sea, siempre se encuentra uno con ese tipo de comentarios. La sensación que se tiene frente al oficio de un director de arte es como, ay, es que cualquiera lo puede hacer finalmente. Yo decoro mi casa, yo me visto, yo me peino, yo me maquillo o me arreglo. Entonces tienen la primera sensación de que todos lo pueden hacer. Hola a todas y todos, bienvenidos a este tercer capítulo de Magazine Vecine. El tema principal será la dirección de arte. Esto que ves aquí se podría denominar fragmento de una historia en términos de guión, un plano que conforma una escena en términos de fotografía y una escenografía con ambientación en términos de arte, lo que en su conjunto conforma la puesta en escena. Pero, ¿qué pasaría si esto desaparece? ¿Y esto? ¿Esto? ¿Y esto? ¿Qué sería del cine sin el departamento de arte? Como puedes ver, muchos elementos lo conforman. Así que vamos por partes. La directora o el director de arte es la persona encargada de diseñar y pensar la estética visual más adecuada, no solo de una película o de una producción audiovisual, sino también para cualquier tipo de proyecto creativo como revistas, periódicos, videojuegos, marcas e infinidad de industrias. Por ahora hablaremos de arte en el medio audiovisual, la dirección de arte vista desde la mirada de la mujer. La dirección de arte o el director de arte o la directora de arte es el encargado o la encargada de generar un balance visual en la película. Debe, como decía ahora, debe tener conocimientos sobre diferentes áreas, sobre pintura, sobre escultura, sobre arquitectura, sobre diseño, sobre historia también. Y se trata de eso, es la persona que finalmente le va a dar la vida a esta ilusión, a esta quimera, ¿no? Y esto ¿por medio de qué? Por medio de la arquitectura de la imagen, los elementos que componen la arquitectura de la imagen, que lo dije ahorita, escenografía, ambientación, utilería, vestuario, maquillaje,
atmósferas, paleta de color y texturas. Básicamente es eso lo que hace un director o una directora de arte. Es la persona encargada como de pensarse la imagen de una película, digamos, en los espacios, en los personajes, en los elementos, en el color, las texturas, los acabados, ¿cierto? Con otras cabezas de departamento como creativas que son pues el director o directora, director de fotografía y muchas veces diseñador sonoro. Somos quienes nos imaginamos, nos sentamos pues como a pensar y concebimos desde cero esa imagen de la película que se quiere contar, y a través de todos los elementos plásticos, digamos, se refuerza o se complementa pues esa narrativa, esa historia, y cada uno desde su departamento pues también como que aporta, ¿cierto? Y finalmente todos para construir esa imagen que está ahí como acoplada en el encuadre. Una vez leído el guión, el departamento de dirección lo interpreta y lo expresa de manera general el concepto que quiere conseguir, los espacios, su ambiente, los sentimientos que le produce, la forma de ser de los personajes, su pasado, su contexto, y con esa información el director de arte empieza un proceso de investigación. Necesita saber sobre la cultura, la historia, la época, pues en muchas ocasiones lo que hace valiosa y tan importante la labor de la dirección de arte en una película es la coherencia y la exactitud que existe entre lo que se narra y lo que se ve. Cada detalle cuenta. Un desglose muy minucioso de todos los elementos que componen la imagen, la arquitectura de la imagen, es decir, escenografía, ambientación, utilería, vestuario, maquillaje, FX, atmósferas, paleta de color. Tener conversaciones con dirección para tratar de descubrir qué es lo que quiere contar el director o la directora, cuál es su estética, cuál es su intención, su motivación, sus referentes artísticos, cinematográficos, bueno, artísticos en general, desde la plástica, desde el cine, desde la literatura. Yo casi siempre entro en contacto primero con el productor o el director, cada vez más primero con el productor, aunque ya hay una aproximación con el director. Digamos que lo más importante para mí es poder leer la historia y entender la historia, de qué trata esa historia. Si no puedo leer el guión, al menos tener una idea de qué es lo que se va a hablar. Que la sensación real que uno tenía que tener cuando viera esta película era la que uno tenía cuando veía un álbum familiar. Y ahí es cuando empieza la propuesta, acorde a lo que he leído en el guión y lo que he conversado con dirección, que me han dicho esas palabras, que me ha arrojado ese primer acercamiento al guión, para luego empezar la investigación. Un ejemplo de esto son las películas de época. Toda la escenografía del set ha sido milimétricamente estudiada. El vestuario, el maquillaje, la utilería. Esto debe ser preciso en el momento específico en el que se está narrando la historia para lograr que el espectador se sumerja profundamente en ella sin que hayan distractores que nos saquen de la fantasía. Sin embargo, en el cine todo parece irreal, menos la perfección. Y ni siquiera los mejores directores más experimentados se salvan de errores. Normalmente, bueno, casi siempre, el punto de partida para el trabajo de un director o directora de arte es con el guión, ¿cierto? La investigación de ese contexto histórico, social, emocional de la historia, de los personajes, sentarse a hablar mucho con el guionista, director o directora, también sentarse pues a hablar como les decía, como con esas cabezas creativas de la película, y entre todos pues como determinar cuáles son esas referencias claves o esos puntos pues como determinantes de la historia o que complementan, y comenzar pues como a investigarlos, darle varias veces, varias leídas al guión. La investigación no solamente es en los libros, es en internet, es en la vida. Es importante también esa investigación, si se puede, claro, ¿no? Dependiendo del tema, el contexto,
del género incluso, del producto audiovisual. Cuando tiene todo absolutamente planeado, ocurre un accidente, pues ya improvisar sobre lo que está planeado es mucho más efectivo que improvisar sobre la nada, ¿no? Que las personas a veces no consideran, ¿sabes? Y entonces acá es como, ay, yo nunca había pensado en eso. Y es como, bueno, para eso estoy yo, no te preocupes, para pensarlo. Considerar, digamos, por dónde entra la luz natural, si entra, si no entra. Eso no es solamente de fotografía, tú trabajas con fotografía. Fotografía puede enaltecer el espacio que tú creas o arruinarlo, lo puede arruinar. Nacida en Ucrania como Eleonora Daranovsky, Maya Deren fue bailarina, coreógrafa, poeta y fotógrafa, además de cineasta, una artista en su totalidad. Fue pionera del cine experimental en los años 40. Sus películas experimentales la convirtieron en una influencia esencial. Muchos la consideraron la madre del cine underground, surrealista y de vanguardia en Estados Unidos. Para ella, las películas debían ser arte que provocara experiencias a quien las apreciara, pues a través de la fotografía exploró movimientos poco comunes en esa época. Planos subjetivos e inmersivos que adentraran al espectador en la historia, estrategias artísticas que hicieran vibrar por dentro. Fue de gran inspiración para otros grandes directores. Básicamente, sin su trabajo, no habría David Lynch del que hablar hoy en día. Maya no aspiraba a llegar a un público muy amplio, sino más bien a uno intimista. En especial a mujeres. Las protagonistas de sus historias eran hechiceras, brujas que experimentaban la magia a través de rituales misteriosos. Con ellas exploró nociones de individualidad y feminidad diferentes a las impuestas, fuera de las normas patriarcales del momento. Eran películas con las que las mujeres se sentían identificadas. Su cortometraje, Meshes of the Afternoon, es reconocido como una de las películas experimentales más importantes e influyentes del siglo XX. El cortometraje, con aires feministas, explora las imágenes del interior de una mujer, en cuyos sueños tiene un terror hacia los objetos de su vida cotidiana. Se puede decir que su obra es un híbrido entre las artes plásticas y el cine. El término director de arte es comúnmente usado en países latinoamericanos. Todos conocemos cuál es su labor. Pero el término más conocido y utilizado en Europa y Norteamérica sobre todo es diseñador de producción. Por eso, en los premios de la Academia rara vez existe una nominación para el director de arte. Muy raro, como les decía ahora, en los premios también es hasta extraño eso. El mundo sabe varios premios, pero el director de arte o diseñador de producción no es claro. A veces se llama dirección de arte, a veces se llama diseño de producción. También hay una confusión grandísima, porque a veces la gente piensa que el diseñador de producción es quien organiza la producción y no tiene nada que ver. El diseñador, estamos hablando de alguien que piensa, investiga, bocetea, maneja un presupuesto. Finalmente la labor nuestra es hacer realidad la película para el director y para el productor. Sin embargo, sí existe una diferencia entre el diseñador de producción y el director de arte. En producciones más grandes, estos dos cargos son necesarios. El diseñador de producción toma las decisiones necesarias sobre la forma, el color y el estilo plástico de una película. En muchas ocasiones maneja el presupuesto destinado para arte y trabaja estrechamente en relación con el director. Y el director de arte es quien se encarga de coordinar al equipo y hacer que esas directrices se cumplan en cada subdepartamento de arte. En producciones más pequeñas, él o la directora de arte también hace la labor de diseñador de producción.
Les llamaremos subdepartamentos solo para hacernos entender, porque la realidad es que cada una de estas áreas es un universo entero lleno de profundidad y estudio. Universos completamente necesarios para la realización artística del proyecto. El director de arte trabaja con un equipo grande que lo componen desde pues, los espacios, ambientación, escenografía, utilería con los elementos y muchas veces, dependiendo pues como de la figura, es quien también concibe como la caracterización de los personajes y todo el universo completo, ¿cierto? Y dependiendo pues del perfil, podría llegar hasta el diseño de esos personajes o simplemente plantear pues como la pauta para el trabajo de las demás personas del equipo en vestuario, maquillaje y pelo. Este departamento cuenta con distintas áreas necesarias para lograr una buena realización artística del proyecto. Es el espacio en donde se llevará a cabo el rodaje. Está compuesto por elementos sensoriales, visuales y técnicos que en su conjunto conforman el lugar. A los elementos materiales que hacen parte de la escena se le conoce como utilería. Los objetos de ambientación son aquellos que ayudan a contar visualmente el pasado y la historia de los personajes, dando un sentido a la atmósfera y a la época que está recreando un lugar. En el cine, la ambientación de escena ayuda visualmente a la expresión de la representación dramática. Hay una película que se llama El Club de la Pelea, en donde hay una escena que de alguna manera cuando la vi, yo dije, así es un poco como funciona mi cabeza cuando estoy leyendo y creando un espacio. Or the Ilhanashov sofa with the string green stripe pattern. Even the Rizlampa wire lamps of environmentally friendly. Y es porque cuando estás creando el espacio, hablando, llegando a acuerdos con dirección de fotografía, con productor, con locaciones, entonces dices, no, el espacio tiene que ser gigante. No, pero conseguimos uno pequeño, increíble, pero el techo sí es extremadamente alto. Inmediatamente es como si algo estuviera formándolo en tu cabeza, ¿sabes? Bárbara Lim es la encargada del departamento de arte, o como lo llaman en otros países, Producer Design, de las películas de Quentin Tarantino. Ganó el premio al mejor diseño de producción con la película Once Upon a Time in Hollywood en 2019. Oh boy. Once Upon a Time in Hollywood, Barbara Ling. Fue todo un reto lograr la recreación de una época como 1969 en los estudios de Hollywood, ya que eran espacios que claramente habitamos en el momento actual. Retos satisfactoriamente superados gracias a pensar de forma diferente y estratégica para conseguirlo. El vestuario se convierte en el primer apoyo para la creación de cada personaje. Para el actor es una gran herramienta de construcción. Basándonos en la descripción de cada personaje, se hace un trabajo psicológico para llegar a conocer su esencia y así poder vestirlos. Se hace una investigación de la moda actual o de la época señalada. De acuerdo con el conjunto de la imagen, se determina el ropero de cada uno, luego se trazan algunos primeros bosquejos y se hacen pruebas. El estilo, el color, la sutileza o el énfasis de cada línea en la cara del personaje nos contará mucho de él. El maquillaje será elegido de acuerdo a la historia y al criterio de la dirección de arte. Dentro del maquillaje también podemos trabajar en la peluquería, en donde proponemos el color, el corte y el peinado. Se hacen pruebas en conjunto con el vestuario y de esta manera logramos el carácter adecuado de cada personaje. El color personifica muchos elementos en el arte de una obra audiovisual. No solo se usa con exactitud y realismo en una imagen, sino puede comunicar lugar y tiempo. Aporta psicológicamente a la construcción del carácter de los personajes, genera atmósferas, sensibilidad y emociones. El director o directora de arte propone una paleta de colores que junto al departamento de fotografía la hacen realidad. El color de los elementos de la utilería danzan con la paleta definida para la obra. No solo se usa con exactitud y realismo en una imagen, sino también puede comunicar lugar y tiempo.
Una de las grandes diseñadoras de vestuario, Ruth Carter, ha trabajado con directores como Spike Lee y Steven Spielberg. Ha diseñado el vestuario de más de 40 producciones, entre ellas Malcolm X, Amistad y Black Panther, en donde ha ganado el premio de la Academia al mejor diseño de vestuario. Si quieres conocer más sobre su historia y este fascinante arte, te invitamos a ver la serie Abstract de Netflix, específicamente el episodio en donde ella es la protagonista. Mi trabajo es la narrativa visual, llevar esas texturas y esos colores que se interpretan de una forma tan bella en la historia. Las invitadas de esta ocasión iniciaron su camino artístico en la disciplina de las artes plásticas, pero por cosas de la vida resultaron enfocándose en el mundo audiovisual. Aún así, muchas otras mujeres, artistas plásticas, continúan expresando al mundo sus ideales, compartiendo sus visiones y dedicándose a una disciplina que aún hoy en día en Latinoamérica es desvalorizada, pero necesaria para la expresión humana. Soy Vicenta Gómez, artista plástica de la Universidad Nacional. Llevo trabajando desde hace 20 años en el medio. Mis intereses principales son el dibujo y la escultura. Esta pieza en particular se llama En Tránsito, refiere a procesos de migración. Entonces, por eso es como que cada maleta es un sujeto, da cuenta de un sujeto, y es como que uno ha querido guardar tanto en la maleta que a fuerza de guardar pues ha estallado la maleta y lo único que queda como huella es su contenido, pues develando los secretos de quiénes son sus portadores. Entonces eso es este proyecto. En países como Colombia, el arte del maquillaje, el vestuario y la peluquería en ocasiones es tratado de manera despectiva y con poco respeto. Esto se evidencia específicamente hacia mujeres que lo practican. Haciendo un curso de construcción normalmente es algo que no se pensaría tanto de las mujeres, pero somos, no sé, un 80% mujeres las que lo estamos haciendo. Entonces, pienso que es un cambio de chip en esta generación, en que las mujeres estamos como más interesadas en ganar espacios que normalmente los han sido pues como determinados para los hombres, y también como liberarnos de eso. Y tomar confianza y poderlos hacer, como que no siento que las tareas físicas y más, no sé, más operativas, técnicas o pesadas sean necesariamente de hombres, ¿cierto? Pero pues normalmente en Colombia los equipos se conforman de esa manera. Apenas ahora es que de un tiempo para acá, pues no es hoy, ni ayer, ni el año pasado, pero de un tiempo para acá, si ustedes ven las escuelas de cine, ahora están llenas de mujeres. Y eso ha ido cambiando, pero esto es un medio que mucho tiempo fue exclusivo de los hombres. Finalmente hacer lo que realmente queremos hacer, no lo que dicen que podemos o debemos hacer, como que poder explorar en todos los campos que queramos y llenarnos como de confianza y aprender. Mi trabajo es válido, es bueno. Dímelo así. Entonces, ya te empiezan a relacionar con sinónimos de fuerza, ¿sabes? De liderazgo. Entonces, se vuelve un reto algunas veces, pero me parece que la ganancia no es solamente para una, sino para muchas, y cada vez que respetan a una, empiezan a respetar a todas. Formas de pensar que se originan en la cultura machista y patriarcal en la que hemos vivido desde siempre y por la que hoy seguimos luchando. Por eso, en este capítulo quisimos resaltar detalladamente la labor del Departamento de Arte, vista desde la mirada de mujeres talentosísimas que hacen que el cine sea lo que es y lo que tú ves detrás de pantalla. ¿Qué consejo le daría a alguien o a las mujeres que quieran ingresar a este medio laboral? No, que se preparen mucho, que vean mucho cine, que conozcan muchísimo de la plástica. Para mí la plástica es importantísimo, como decía ahora, la plástica y la literatura,
para poder inspirarme, para poder encontrar los conceptos pertinentes para lo que esté realizando. También ser muy observadora, conocer la cultura material, salir mucho a la calle, ir a cine, a teatro. Cualquier labor desde que a uno pues como que le apasione y la vaya cogiendo, uno le va cogiendo el tiro a todo realmente y podemos estar en cualquier rol dentro de las películas y aportarle un montón a la historia con nuestras vivencias personales y nuestra propia historia y sensibilidad.